Pues bueno, parece que The Last of Progress sigue exactamente el mismo camino que el videojuego, como si hubiéramos vivido un loop en el tiempo y hubiéramos regresado al año 2020 y estamos viviendo el The Last of Progress 2.0. Y es que esta serie está siguiendo el mismo camino que el videojuego en el que se basa, uno lleno de pretensiones, mensajes forzados y una caída estrepitosa en cuanto a calidad se refiere, y también una gran caída en audiencia, así como también la tuvo el mismo videojuego. Y lo mejor de todo es que esta vez no pueden culpar a los haters, simplemente la gente ya no está dispuesta a tragarse cualquier cosa que lleve la etiqueta de una marca o un juego que le gusta, o también que lleve una etiqueta de que es un producto inclusivo, que marca todas las casillas para aquellas personas que siempre se están quejando de todo, como si esto fuera un sinónimo de hacer un buen producto o crear buen contenido. Bueno, pero antes de que vean por qué estoy diciendo esto, recuerden que me ayudan mucho con sus likes, sus comentarios, activando la campanita para verse los demás videos, sobre todo suscribiéndose a este mundo triste y decadente. No suscribirse es progre. Y es que los números, los malditos números no mienten, y en tan solamente 3 episodios se encargaron de dinamitar a toda su base de fans, y es que aún la tenían. A mí se me hace raro que aún haya gente que tenía esperanzas en que en este producto fuera bueno. Yo viendo que Nick Cookman estaba detrás de él y que obviamente estaba basado en un juego que de por sí ya era pretencioso y para gente snoop, de esos que se creen que saben de arte, que encuentran el subtexto, que ven más allá de lo evidente y siempre encuentran algo oculto, un mensaje que no todos los simples mortales pueden ver, pero ellos con su ojo del augurio pueden detectarlos. Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Porque han sido iluminados. Ni siquiera esas personas parece que estén siguiendo la serie, o tal vez algunos ya hasta se bajaron del barco. Y es que la serie ha perdido casi el 20% de su audiencia televisiva en tan solamente los 3 primeros episodios de esta segunda temporada. De hecho, el primer capítulo arrancó con 938,000 espectadores, algo que pues, bastante decente para algunos. A mí se me hace como que algo por debajo de la media. Pero en cuanto llegó el segundo episodio, ese donde a Joel le pasa lo que le tiene que pasar, en el que Abby juega golf con él, pues la audiencia se desplomó a 643,000, tan solamente una caída del 31%, nada mal, una debacle en su totalidad. Pero ¿qué pasó ahora con este tercer episodio? Pues subieron un poco hasta los 768,000, pero eso sigue siendo un 18% por debajo del arranque del primer episodio. O sea que no están recuperando lo perdido, simplemente andan ahí en un limbo de números y de audiencia, que entre que suben un poco, bajan más, luego suben otro poquito, pero vuelven a tener un bajón y no siguen saliendo de esa debacle total. Pero mientras tanto, Warner Bros., HBO Max tratan de maquillar el golpe como pueden. Dicen que el estreno de la segunda temporada fue un éxito total con 5.3 millones de espectadores. Claro, si sumas todos los medios de streaming donde se vio, cable, plataformas digitales y tal vez hasta las pantallas de los aeropuertos, o por qué no, hasta aquellas pantallas que vieron la serie mediante la mano de Jack Sparrow, también yo creo que las andan contando por ahí. Pero una cosa es lo que te venden en un comunicado de prensa y otra muy distinta es lo que realmente pasa cuando miras la audiencia tradicional sin tantos filtros, porque ahí es donde se ve el interés real del espectador promedio, el que no está metido en una burbuja progresista, que tampoco son de esos fanáticos que todo el tiempo están poniendo mensajes en X, dándose golpes moralistas cada que alguien critica a Bella Ramsey o algún capítulo de este porque no le gustó el mensaje, o también aquellas personas que, como dije hace un momento, se la pasan diciendo que ellos entienden y ven más allá de lo que nosotros podemos entender en la serie, o también son personas que no trabajan en marketing. Y ojo, no es que la serie haya sido alguna vez una obra maestra narrativa. Desde la primera temporada quedó claro que el objetivo no era contar una historia posapocalíptica sólida, ni que se basara un poco más fielmente al videojuego, sino usarla como excusa del apocalipsis zombie para empujar mensajitos ideológicos como ese que ustedes recordarán muy bien en el tercer episodio de la primera temporada, donde dos señores se tocan el ombligo por dentro. Y lo digo sin tapujos, Peter Hoare, uno de los directores, que la idea era engañar al público para que viera una relación de estos señores sin darse cuenta y que después dijeran, oh, eran dos señores, pero me gustó, qué gran capítulo, es una obra maestra, refleja este tipo de relaciones en este tipo
de contextos, donde todo se está yendo al carajo, pero aún sigue habiendo escenas homoeróticas y señores que pueden compartir su amor hasta el final de los días. Ya saben cómo son estos snoops con una copa en la mano derecha mientras están con su monóculo diciéndonos cómo es la serie que nosotros no podemos entender. Obviamente como si la gente necesitara ser reeducada a través de series de televisión, ¿no? Y después se preguntan por qué las audiencias se bajan del barco o simplemente pierden todo el interés en esto. Y es simple, cuando haces contenido con el objetivo de dar lecciones, el entretenimiento pasa a un segundo plano y el espectador que busca relajarse, emocionarse o simplemente pasar un buen rato se encuentra en cambio con un sermón disfrazado de serie, y es ahí cuando se acaban desconectando de ella, porque créanme, suficiente pesada y suficiente frustrante puede llegar a ser la vida diaria, los gastos, las facturas, todo lo que nos pasa, todas las cosas que desgraciadamente tenemos que lidiar con nuestros trabajos, nuestras clases, depende de lo que ustedes se dediquen, y luego tener que llegar a ver la televisión, desestresarnos un rato, al menos si se puede, que podamos dejar un rato detrás todas aquellas cosas que nos pasan, y luego cuando vemos lo que nos están dando estas empresas, solamente nos quieren seguir sermoneando y querer hacer las cosas muy realistas, si de por sí lo que queremos es desconectarnos un poco de la realidad, porque llega a ser frustrante. Esta gente nos quiere frustrar más llevándonos la realidad a nuestras series. Imagínense, nadie quiere sentarse al sillón para pensar o sentir que no es una buena persona o que está haciendo todo mal. Pero obviamente los fans ya se dan cuenta de estas cosas más fácilmente, e incluso en IMDb se ve claro. El primer episodio de esta nueva temporada recibió unas 27,000 reseñas, el segundo explotó a 42,000, probablemente porque era el día que iba a pasar lo que le tenía que pasar a Joel, pero el tercero fue totalmente en declive, con apenas 11,000 reseñas. La gente ya ni siquiera se toma el tiempo de opinar porque ni siquiera vale la pena. E inclusive yo ya ni siquiera quería hacer un video más de esto. De hecho no estaba esperando que saliera el capítulo de la niña para burlarme de él, pero bueno, aquí me tienen haciendo un video viendo que ya no hay noticias de nada, y que espero que les haya gustado mi último video de la crítica a la música, a la sociedad y al arte en general, basado, inspirado en lo que pasó con la canción Daddy Gameplays. Si no lo han visto, pasen a verlo, es uno de los videos que más me ha costado hacer y que realmente hice sin un guión, que realmente saqué todo lo que tenía dentro. Espero que le den mucho amor porque realmente me costó mucho sacar ese video. En fin, aquí lo más irónico es que mientras todo esto pasa, los medios aliados, los influencers que van de moralmente superiores, como el güey ese que habla como el españolito ese, que habla como si tuviera la nariz tapada, que siempre se siente moralmente superior, que le dicen el Alex, el Pato o el Capo. Personajes como esos siguen alabando estas series como si fueran una revolución cultural, como si meter relaciones forzadas, personajes moralmente planos y diálogos de panfleto fuera una gran hazaña, pero obviamente ya no lo es en estos tiempos. Cada día es más frustrante, es más aburrido, más monótono, y cada vez la gente lo rechaza más. Simplemente también es que estos señores ya no saben ni qué hacer ni qué inventarse, y solamente son malas escrituras que tienen que llenar con estos mensajitos. Pero por si fuera poco, también el director de The Last of Progress no se queda atrás. Entre Craig Mazin y Nate Kirkman se comportan como si estuvieran por encima del bien y el mal, un tipo que creen que sus guiones no son ficción sino epifanías, y lo que están haciendo con la serie no es arte, es una cruzada moral. El problema es que la mayoría de nosotros no pidió un profeta, solamente queríamos tener una buena historia. Bueno, yo no tanto, no soy fan ni siquiera de los juegos porque son pretenciosos y aparte están basados en una película que se llama El Camino. Tampoco es una historia muy original que digamos. Y el segundo juego pues solamente lo usé para reírme de él, ni siquiera me molesté en jugarlo. No soy como que muy fan de los juegos de Sony, y creo que ahí fue el punto de inflexión donde si de por sí no pensaba comprar como una PlayStation, ahí fue cuando dije no, definitivamente no lo voy a hacer. Se me hacen últimamente juegos pretenciosos para gente snoop, y no voy a meter en esto de la guerra de consolas. Yo puedo entender que cada quien se casa con ciertas marcas que le gustan. Contra el usuario promedio de PlayStation no tengo absolutamente ningún problema. Cada quien es libre de elegir el producto que le gusta y está muy bien. Tengo problemas con los piperos y los radicales. Con esa gente sí no se puede tratar ni de razonar tantito. Y esa gente es la que finalmente muchas veces se hace hasta progre para defender este tipo de series y productos. Pero aquí es donde se nota el contraste de los verdaderos clásicos del cine o la televisión, ya que cuando uno es un buen guionista no necesita dar discursos ni meter mensajes con calzador. Simplemente dejan que la historia
hable por sí sola, pero estos progresitos de hoy en día ya no confían en eso, ya ni siquiera tienen talento y ya ni siquiera son cautelosos ni respetan al televidente, pensando lo que es tonto y que le tienen que dar el mensaje y ponérselo explícitamente, sin dejar nada a la imaginación. Creen que si no te gritan en la cara, no vas a entender lo que está pasando y en ese proceso destruyen cualquier posibilidad de construir algo memorable. Pero seamos honestos, ¿alguien va a recordar esta temporada o toda la serie de The Last of Progress? Obviamente no, y si acaso se recordará por lo mal que trataron al personaje de Joel, uno de los personajes más queridos que inclusive acabó yendo a terapia para sacar todos sus traumas y deconstruirse de todo ese machismo tóxico que lo aquejaba, y al final de cuentas lo único que obtuvieron fue una gran caída de audiencia por la arrogancia con la que los creadores reaccionaron a las críticas nada más. Y ojo, este no es un hate, ni es decepción, porque había potencial tal vez para aquellos que eran fans de este universo de Sony PlayStation. Tal vez pudo haber sido interesante, tal vez podían arreglar lo que hicieron mal en el videojuego, pero simplemente echaron todo a perder con su afán de representar, de convertir cada escena en una clase de ética para millennials con culpa social. Y claro, eso no conecta, porque por mucho que repitan que el amor es amor o que todos merecen verse reflejados, lo cierto es que si tu guión es un panfleto, nadie va a querer verlo y ni siquiera escucharlo. Y este caos de audiencia solamente es el reflejo de una realidad más grande, y es que el público ya se hartó de que cada franquicia popular sea usada como una plataforma política, se hartó de que el entretenimiento se convierta en propaganda, y se hartó de que los acusen de intolerantes solamente por decir que algo no nos gusta. Y en fin, esto es lo que está pasando con la caída de audiencia de Last of Progress, temporada 2, episodio número 3. Cuéntenme ustedes qué opinan de esta caída. ¿Creen que vaya más en picada? ¿Creen que se van a superar con los mensajitos y nos vamos a reír más de esta serie? Yo os quiero leer aquí en la cajita. Recuerden que ustedes me ayudan mucho con sus likes, sus comentarios, activándose la campanita para verse los demás videos y sobre todo suscribiéndose a este mundo triste y decadente. Yo fui Víctor, nos vemos a la próxima. Valen, miren, nunca cambien. Adiós.